Mi nombre es Alejandro y soy parte de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Entré a esta institución hace 15 años, buscando un trabajo estable y lleno de adrenalina. A lo largo de estos años, he participado en diversas operaciones, algunas de ellas bastante peligrosas. Una de las experiencias más impactantes que tuve ocurrió hace aproximadamente 3 años. Fue durante una misión en la sierra de Michoacán. Nuestro equipo había sido enviado a destruir un laboratorio clandestino de mercancía ilícita. Esta se encontraba oculta en la montaña. La información que teníamos indicaba que este era un punto clave de producción y distribución para uno de los cárteles más peligrosos de la región. Cuando llegamos al lugar, todo parecía estar en calma. Era una zona remota, rodeada de densos bosques y profundos barrancos. Nuestro plan era ser lo más sigilosos posible, evitar cualquier confrontación directa y simplemente proceder a la destrucción de dicho laboratorio. Al acercarnos al sitio, comenzamos a notar algunas irregularidades. No había señales de actividad, a pesar de que la información que teníamos indicaba que el lugar debería estar en plena producción. Decidimos inspeccionar más a fondo los alrededores, en caso de que los delincuentes hubieran detectado nuestra presencia y se hubieran movilizado. Fue entonces cuando uno de mis compañeros, un gafe llamado Jesús, divisó algo extraño en la copa de un enorme árbol que se alzaba en un barranco cercano. Él nos hizo señas para que miráramos con atención, y fue ahí cuando lo vimos. Una criatura de apariencia humanoide, pero con rasgos que no parecían de este mundo. Medía aproximadamente 1,80 de altura, con una piel escamosa y garras afiladas. Estaba sentado en las ramas más altas, observándonos detenidamente, como si nos estuviera acechando. Nuestro superior, un capitán experimentado, nos ordenó apuntarle con nuestras armas y abrir fuego. Los disparos impactaron en el hombro de la criatura, provocando que soltara un aterrador rugido gutural. En lugar de huir, la bestia se lanzó sobre nosotros con una agilidad y fuerza sobrehumanas. Comenzamos a retroceder, disparando de forma desesperada, pero la criatura parecía inmune a nuestras balas. En medio del caos, uno de mis compañeros, un joven recluta llamado Ángel, fue gravemente herido en el brazo. La criatura lo había alcanzado con sus garras, casi arrancándoselo por completo. Rápidamente, otro de nosotros le aplicó un torniquete para contener la hemorragia. Viendo que la situación se salía de control, nuestro superior ordenó abortar la misión y pedir apoyo aéreo para la evacuación. Mientras esperábamos el helicóptero, la bestia se retiró, perdiéndose entre la espesura de la montaña. Todos estábamos conmocionados y aterrorizados por lo que acabábamos de presenciar. Una vez en la base, fuimos interrogados por funcionarios de alto rango, quienes nos advirtieron que mantuviéramos absoluta discreción sobre lo sucedido. Claramente, esto no era algo que pudiera hacerse público. Nuestro compañero herido fue dado de baja y recibió una pensión por incapacidad. El resto de nosotros seguimos en servicio, pero la sombra de esa experiencia aterradora aún ronda nuestras mentes. Con el tiempo intentamos investigar por nuestra cuenta, pero la información sobre criaturas de ese tipo era escasa y poco confiable. Algunos de mis colegas creen que se trataba de un nahual, una entidad sobrehumana que protege a los narcos, pero no hay manera de comprobarlo. Mi nombre es Alejandro, y soy un gafe que ha servido en el ejército durante más de 15 años. A lo largo de mi carrera he participado en innumerables misiones de alto riesgo.
pero una en particular marcó mi vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Fue hace aproximadamente 2 años, cuando mi unidad fue asignada a una operación en la frontera norte de México, cerca de Tijuana. Nuestro objetivo era infiltrarnos en un complejo de narcotraficantes y recopilar información valiosa que pudiera ser utilizada para desmantelar su organización. Después de semanas de preparación y planeación, llegó el día de la misión. Nos dividimos en pequeños grupos y nos adentramos sigilosamente en el territorio enemigo. Mi equipo, conformado por 5 gafes experimentados, avanzaban con cautela entre la maleza, evitando cualquier señal de movimiento o actividad sospechosa. Mientras nos acercábamos a nuestro objetivo, notamos que el ambiente se volvía cada vez más tenso. El silencio era abrumador, y la sensación de estar siendo observado se intensificaba a cada paso. Fue entonces cuando escuchamos un ruido lejano, similar al de una maquinaria en funcionamiento. Siguiendo la pista nos encontramos con una estructura imponente, casi camuflada entre los árboles y arbustos. Era claramente un complejo de procesamiento de productos ilícitos, pero algo en él nos inquietaba bastante. Decidimos rodear el perímetro en busca de una entrada discreta. Mientras avanzábamos, uno de mis compañeros, el cabo Ramírez, se detuvo en seco. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y confusión. Nos indicó que había escuchado voces, pero no lograba identificar su procedencia. Instintivamente nos agrupamos y continuamos con extrema precaución. Fue entonces cuando lo vimos, una figura alta y delgada, que parecía flotar entre las sombras. Nosotros nos quedamos paralizados, incapaces de poder reaccionar. La figura se acercaba lentamente, y a medida que se aproximaba, sentíamos que nuestros sentidos se nublaban. Era como si una fuerza invisible intentara apoderarse de nosotros. Sin previo aviso, la figura se lanzó sobre el cabo Ramírez, quien gritó aterrorizado. Nosotros reaccionamos disparando, pero las balas parecían atravesarla sin causar daño alguno. En medio del caos logramos retroceder y buscar refugio, pero la criatura nos estaba persiguiendo, moviéndose con una velocidad sobrehumana. Desesperados intentamos comunicarnos con la base, pero las radios no funcionaban. Estábamos completamente aislados, enfrentando una amenaza que desafiaba toda lógica. Uno a uno mis compañeros fueron cayendo, víctimas de esa criatura imparable. En el último esfuerzo logré llegar a un claro y encender una bengala. La intensa luz pareció ahuyentar a la figura, que se desvaneció entre las sombras casi al instante. Herido y exhausto, logré escapar y encontrar un lugar seguro donde esperar el rescate. Cuando regresé a la base, mis superiores me interrogaron exhaustivamente sobre lo sucedido. Sin embargo, no les conté toda la verdad. Sabía que nadie me creería si les hablaba de esa criatura. En su lugar, di una versión más racional de los hechos. Desde entonces, he cargado con el peso de esa experiencia. Sé que lo que enfrentamos esa noche no era de este mundo, y que aún hay muchas preguntas sin respuesta. Pero por ahora, he decidido mantener silencio, consciente de que algunas verdades son demasiado peligrosas para ser reveladas. Soy un exmiembro de las Fuerzas Especiales, conocido como Halcón. Nací en el año 59, en un pequeño pueblo cerca de la ciudad de Oaxaca. Mis padres eran gente humilde, y fui el menor de 7 hermanos. Mi abuelo estuvo en las filas de Emiliano Zapata, así que mi padre creció bajo una educación ruda y llena de ideales patrióticos.
Esa misma educación fue la que yo recibí de mi padre, y por eso en el año 77 me uní al ejército. Mi primera operación importante en la que yo participé fue en febrero del 83, cuando mi pelotón fue enviado a la frontera sur para frenar una avanzada armada proveniente de Guatemala. Para esas fechas, las cosas se estaban complicando con el crimen organizado, tanto que la DEA tenía elementos trabajando en territorio mexicano. También se rumoreaba que se había creado un grupo de élite con los mejores activos. En el año 84 me tocó participar en la destrucción de zonas de siembra y algunos enfrentamientos en Veracruz. Se acercaba el Mundial del 86 y México tenía que dar una buena imagen, pero un año antes, un agente de la DEA fue eliminado salvajemente por el crimen organizado. Fue entonces que el gobierno de Estados Unidos exigió que México tuviera listo un cuerpo de élite para poder combatir al crimen y garantizar la seguridad del Mundial. De cada 1000 hombres que aplicaron, solo 10 quedamos. Yo fui uno de los afortunados, y en el 86 quedaron instituidas las Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata del Alto Mando. Con el paso de los años, los grupos de fuerzas especiales se fueron ramificando y expandiendo, cambiando de nombre. Durante casi 20 años fui miembro de estas fuerzas. Actualmente me encuentro internado voluntariamente en un centro psiquiátrico, en un estado del sur del país. Fue la única opción que me dieron para quedar fuera de todo. Por eso, no puedo dar datos concretos sobre mi identidad. Los nombres de las operaciones que daré no serán los reales. La Operación Cadena Montañosa en el 87. El gobernador del estado de Oaxaca, que era un vicealmirante de la Armada, fue objetivo de una investigación de la CIA, ya que se sospechaba que tenía vínculos con el Cartel del Golfo. El búnker ordenó una operación para frenar un posible golpe de estado. Nos enviaron a la Sierra Madre del Sur para encontrar a la gente al servicio de la CIA. Algunos compañeros hablaron de haber tenido encuentros con seres de otra dimensión. Nos trasladamos por tierra y aire y nos establecimos en una ranchería del municipio de Tlaxiaco. Mientras patrullábamos la zona, me enteré que una antigua leyenda sobre 3 gigantes que definieron el destino de la región. Uno se metió a un manantial, a otro le quitaron la vida de manera brutal, y su fallecimiento originó el cerro del fallecido. Llegó la orden y al atardecer partimos hacia el bosque. Algo nos estaba acechando. Logramos visualizar varias luces, pequeños puntos amarillos brillantes. Nos rodeaban lentamente, emitiendo un zumbido estridente. Recibimos la orden de abrir fuego, pero no les hicimos nada. Las luces se retiraron. Continuamos avanzando hasta llegar a una cueva. Encontramos a menos de 30 personas, de las cuales neutralizamos a 9. El resto se rindió. Dentro de la cueva encontré unos dibujos raros en la piedra que mostraban a 3 gigantes fallecidos, de los cuales se desprendían seres con rayos en los ojos. Eran los mismos que habíamos visto. Operación Vigía en el 89. Se sospechaba que la CIA estuvo financiando al cartel del Sinaloa, que recibía protección de la Dirección Federal de Seguridad, cuyo director era un agente de la CIA. Nos instalamos en un cuartel en Nayarit mientras los de la inteligencia se ubicaron en un centro de mando subterráneo. Fue en los cerros de Nayarit donde vi por primera vez a una bruja. Cuando intentábamos capturar a un objetivo, nos encontramos con una mujer que se comportaba de manera extraña. Su rostro comenzó a cambiar, sus pupilas se dilataron y su boca se hizo enorme. Mientras emitía un horrible grito, una bala la atravesó sin hacerle daño y se elevó por los aires alejándose. En los túneles bajo las calles se escondían horribles cosas. Encontramos cadáveres dentro de los muros. Ahí también vi a más brujas y a un monje vestido de rojo. Una noche vimos pasar 3 luces a gran velocidad, como bolas de fuego o un ovni. Operación Abismo Color en el 91. Después de la disolución del Cartel de Guadalajara, se establecieron organizaciones en Sinaloa y Juárez, que se declararían la guerra. Tuvimos varias operaciones de alto impacto,
pero el gobierno siempre actúa con cautela evitando arriesgar vidas civiles. En Juárez, la situación era caótica. Había tanta inseguridad que hasta los civiles andaban armados. Teníamos información sobre sectas satánicas que usaban mujeres en rituales y de gente de Europa del Este involucrada en los feminicidios. En una ocasión, abordamos un camión con 50 mujeres jóvenes que fueron llevadas a nuestra base y luego devueltas al día siguiente, sin investigación alguna. También fuimos a reventar una casa de una de estas sectas. En el sótano encontramos a un sujeto con una máscara inquietante, rodeado de infantes. Cuando intentamos detenerlo, una de las infantes giró su cabeza a 180 grados y todavía clavaron su mirada en nosotros. El sujeto no tenía pies sino pezuñas. Tuvimos que salir corriendo de ahí. Operación Gambito en el 97. Fuimos reclutados elementos de diversos grupos armados para una operación secreta en el extranjero, a solicitud de una organización europea. Fue un éxito, pero al volver a México comenzó una cacería de brujas contra nosotros. Algunos lograron desertar y crear el brazo armado del Cártel del Golfo. Afortunadamente, logré esconderme en la selva de Guerrero durante 4 meses. Ahí vi cosas muy extrañas, como altares de brujas y un monstruo que se desplazaba entre los árboles como un simio, con ojos totalmente negros y un susurro similar al de una mujer. Finalmente trabajé en la PGR hasta el año 2000, cuando fui llevado a una prisión militar. Después de 15 años, me dieron la opción de internarme en un hospital psiquiátrico, donde estoy hasta el día de hoy, y así va a ser hasta que parta de este mundo. Aún tengo pesadillas con las luces, las brujas y los demonios, pero sé que fueron gajes del oficio. Desde que era niño siempre me sentí atraído por lo oculto y lo inexplicable. Tal vez fue la influencia de mi abuela, que me contaba historias escalofriantes sobre seres sobrenaturales que acechaban en las sombras. Recuerdo que de pequeño solía acompañarla a visitar a una curandera que vivía en las afueras del pueblo. Esa mujer tenía un don especial para comunicarse con el más allá. Podía sentir la presencia de espíritus y entidades que habitaban en otro plano de existencia. Muchas veces la vi entrar en trance y hablar con voces que no eran las suyas. Me fascinaba observarla mientras realizaba sus rituales y rezos, envuelta en una aura mística. Cuando cumplí 18 años decidí unirme a las fuerzas especiales. Quería servir a mi país, pero también esperaba encontrar respuestas a todas esas preguntas que me atormentaban sobre lo paranormal. Durante mi entrenamiento, aprendí a ser un soldado eficiente y disciplinado, pero también desarrollé habilidades de percepción y observación que me permitían estar alerta ante cualquier anomalía. Mis primeras misiones fueron de rutina, pero pronto comenzaron a surgir incidentes extraños. En una operación en la zona fronteriza, mi equipo y yo fuimos testigos de luces inexplicables que se movían a gran velocidad en el cielo nocturno. Algunos de mis compañeros juraban haber visto figuras humanoides entre los arbustos. Aunque intentamos investigar, no pudimos encontrar una explicación lógica. Conforme ascendía en rango, fui asignado a operaciones más delicadas, donde se requería de mi experiencia y discreción. En una de ellas debíamos neutralizar a un grupo de narcotraficantes que se habían atrincherado en una vieja hacienda. Cuando ingresamos al lugar, nos encontramos con una escena espeluznante. En el sótano había un altar elaborado con huesos humanos, velas negras y extraños símbolos tallados en las paredes. Uno de los sicarios, que parecía estar poseído, nos atacó con una fuerza sobrehumana. Tuvimos que reducirlo con fuerza letal, pero cuando revisamos su cuerpo notamos que sus ojos habían sido arrancados. Esa no fue la única vez que me topé con manifestaciones sobrenaturales durante mis misiones. En varias ocasiones vi a mujeres de aspecto demacrado y mirada perdida, que parecían estar bajo el control de alguna fuerza maligna. También escuché voces fantasmales en los pasillos de algunas edificaciones abandonadas. Poco a poco fui acumulando un conocimiento invaluable sobre las fuerzas oscuras que se mueven en las sombras de nuestro país. Entendí que el crimen organizado no solo se dedica al narcotráfico y la extorsión,
sino que también está involucrado en cultos y rituales satánicos. Supe que detrás del caos desatado hay entidades demoníacas que alimentan el caos y la destrucción. Cuando finalmente me retiré de las fuerzas especiales, decidí poner mi experiencia al servicio de una organización que se dedica a investigar y combatir lo paranormal. Ahora me dedico a entrenar a jóvenes agentes en técnicas de exorcismo y de protección espiritual. Mi objetivo es erradicar esas fuerzas malignas que amenazan la estabilidad de nuestro país. Y aunque sé que mi labor es peligrosa y que en cualquier momento puedo enfrentarme a algo que supere mis capacidades, pero estoy dispuesto a arriesgar todo con tal de mantener a salvo a todas las personas de estas garras, porque he visto de primera mano que la realidad siempre supera a la ficción y que los demonios son mucho más tangibles de lo que creemos. El día comenzó con una sensación extraña en el aire. Nuestro equipo de gafes había recibido la orden de desplegarse en una ciudad marcada por un aumento alarmante de terror. Un grupo criminal había tomado el control de un barrio específico y las autoridades locales estaban desesperadas por recuperar la situación. Sabíamos que la misión sería peligrosa, pero había algo en la atmósfera que me hacía sentir inquieto, como si la ciudad misma estuviera en tensión. El equipo estaba compuesto por 5 hombres. El capitán, quien era un veterano con un instinto agudo. El sargento, un experto en tácticas urbanas. Un francotirador, un médico y su servidor, un operador de campo con experiencias en situaciones de alto riesgo. Cada uno de nosotros tenía un papel crucial en la misión. Mientras nos preparábamos, la tensión se podía cortar con un cuchillo, y todos éramos conscientes de que íbamos a entrar en un territorio hostil. Al llegar a la ciudad, la atmósfera era opresiva. Las calles estaban desiertas, y solo se escuchaban ecos lejanos de sirenas y disparos. Los pocos habitantes que se atrevían a salir nos miraban con desconfianza y miedo. Fue así que nos dirigimos a la comisaría local, donde un oficial a cargo nos explicó la situación. La banda criminal era la responsable de haber terminado con varias vidas y extorsionar a las personas, y la población estaba atrapada en un ciclo de terror. Después de la reunión, decidimos hacer una ronda por el barrio. Con cada paso que dábamos, la tensión se acumulaba. Las sombras parecían alargarse, y había momentos en que el aire se sentía más frío, a pesar del calor del día. A veces me parecía escuchar murmullos en el viento, pero al mirar no había nadie. Intenté ignorar esas sensaciones, recordando que la mente podía jugar trucos en un entorno como este. Mientras patrullábamos, el sargento notó movimientos en una esquina. Un grupo de hombres armados se reunía hablando en voz baja. Sin dudarlo, nos apartamos de la vista y nos refugiamos en un callejón cercano. Desde nuestra posición, observamos cómo los hombres se comportaban de manera sospechosa. La adrenalina comenzaba a correr por mis venas mientras evaluábamos nuestras opciones. El capitán decidió que debíamos hacer un acercamiento más directo. Con cuidado, nos movimos alrededor de la esquina, tratando de obtener una mejor vista. De repente, uno de los hombres se volvió hacia nosotros. Debo admitir que el corazón me dio un vuelco, y de inmediato se desató el caos. Los hombres empezaron a correr y a disparar a nuestra dirección. La situación se tornó caótica, y el sonido de las balas resonaba en el aire. Nos cubrimos detrás de unos contenedores mientras intercambiábamos disparos. La adrenalina me mantenía en alerta, y cada disparo era un recordatorio de lo peligroso que era el lugar.
El sargento comenzó a dar órdenes claras y todos nos movíamos en equipo. La coordinación era clave en ese momento. A medida que la pelea se desarrollaba, noté algo inusual. La luz del sol parecía atenuarse, como si una nube oscura se hubiera deslizado sobre nosotros. Mientras nos movíamos, el francotirador logró neutralizar a uno de los atacantes, lo que nos dio la oportunidad de avanzar. Pero en medio de la confusión, escuché un grito desgarrador. El sonido provenía de un edificio cercano y no pude evitar sentir que alguien necesitaba ayuda. Miré a mis compañeros que parecían igual de intrigados y preocupados. El capitán, viendo mi inquietud, asintió. «Vamos a investigar», dijo. Nos movimos hacia el edificio. La atmósfera dentro era diferente. El aire era pesado y frío, como si hubiéramos cruzado a otro mundo. Las sombras parecían moverse y el silencio era abrumador. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero la necesidad de ayudar a quien necesitaba socorro me empujó hacia adelante. Mientras explorábamos, encontramos una habitación donde una mujer estaba atada. Su rostro reflejaba terror y desesperación. Con rapidez, comenzamos a desatarla. La mujer nos contó que había sido capturada por la misma banda que estábamos tratando de enfrentar en el momento, pero había algo en su mirada que me inquietaba. Me dijo que no estaban solos. Ellos siempre están mirando. Mientras liberábamos a la mujer, escuchamos ruidos en el pasillo. El grupo criminal había regresado y la situación se tornó crítica. Nos quedamos en silencio, intentando evaluar nuestras opciones. La mujer, aún temblando, nos miraba con miedo. Sabía que debía actuar rápido, pero el tiempo se nos estaba agotando. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí, como si alguien o algo estuviera observándonos desde las sombras. El sargento dio instrucciones claras. «Necesitamos salir de aquí y llevarla a un lugar seguro», dijo. Afortunadamente, había una salida trasera. Nos movimos con cautela, tratando de evitar cualquier ruido que pudiera alertar a los hombres armados. Cuando finalmente llegamos al pasillo, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era como si los ecos de las voces perdidas en el barrio nos siguieran, llenando el aire con una sensación de inquietud. Justo cuando pensamos que habíamos tenido éxito, un grito resonó en el aire. Uno de nuestros hombres había sido herido. La confusión se apoderó de nosotros. El médico corrió hacia él intentando ayudarlo, mientras el resto de nosotros nos enfrentábamos a los atacantes. La lucha se intensificó y la sensación de desesperación llenaba el aire. A pesar de nuestras habilidades, el número de enemigos era abrumador. Finalmente, logramos salir del edificio y llevar a la mujer a un lugar más seguro. La misión había sido un éxito en términos de rescatar a la víctima, pero el costo había sido alto. Miré a mi alrededor a mis compañeros heridos y exhaustos. Lo que acabábamos de enfrentar nos había marcado de manera irreversible. La sensación de que algo más había estado presente durante nuestra misión, honestamente, me atormentaba mucho. Regresamos a la base con el peso de la experiencia sobre nuestros hombros. Mientras el sol se ponía, supe que esa noche no seguiría por mucho tiempo. Hola, ¿qué tal? Recuerdo esa noche. La luna llena iluminaba el cielo y el aire era fresco. Había algo en la atmósfera que me hacía sentir inquieto. Nuestro equipo de gafes había sido desplegado en una zona rural donde se habían reportado una serie de desapariciones misteriosas. Las autoridades locales estaban desconcertadas
y la comunidad estaba aterrorizada. Sabía que teníamos una misión importante por delante, pero había una sensación de tensión en el aire que no podía ignorar. El equipo estaba compuesto por 5 elementos. Yo soy un experto en tácticas de campo. Asimismo, mientras nos preparábamos, una extraña sensación de estar siendo observado se apoderó de mí. No era la primera vez que me enfrentaba a situaciones peligrosas, pero esa noche algo se sentía diferente. Al llegar al pueblo, la atmósfera era densa, las calles estaban desiertas y las sombras parecían alargarse a medida que la noche caía. Los pocos habitantes que nos encontrábamos nos miraban con desconfianza. Nos dirigimos a la comisaría local, donde el oficial a cargo nos explicó la situación. Hay algo extraño en el aire, dijo. La gente habla de ruidos en la noche, de sombras que se mueven entre los árboles. Algunos dicen que han visto figuras vagando en el bosque. Nosotros decidimos hacer una ronda por el pueblo para hablar con los lugareños. Con cada paso que dábamos, el silencio se volvía más profundo. Las sombras parecían cobrar vida, y de vez en cuando podía jurar que veía algo moverse en la periferia de mi visión. El sargento, siempre alerta, notó mi inquietud y me dio una palmada en el hombro. Mantén la mente en el objetivo, me dijo. Yo intenté concentrarme, pero la sensación de ser observado persistía. Después de hablar con unos habitantes, nos dirigimos hacia el bosque, donde se había reportado las últimas desapariciones. La luna iluminaba nuestro camino, pero a medida que nos adentrábamos en la vegetación, la luz parecía desvanecerse y el aire se volvía más frío. El sonido de nuestras pisadas se mezclaba con el murmullo de las hojas, creando un ambiente casi sobrenatural. En ese momento, yo escuché una voz, como si alguien estuviera llamando mi nombre. Me detuve en seco, pero mis compañeros seguían adelante, ajenos a lo que había escuchado. Mientras nos adentrábamos más en el bosque, comenzamos a encontrar señales de que algo había estado mal. Ropa desgastada, objetos personales esparcidos por el suelo y un ambiente que parecía absorber el sonido. Un compañero examinó una prenda y frunció el ceño. Esto es reciente, murmuró. La tensión aumentó y el sargento decidió que era hora de establecer un campamento temporal para evaluar nuestra estrategia. Mientras me sentaba a un lado de la fogata, sentí que algo se movía entre los árboles. Miré en la oscuridad y por un breve momento puedo jurar que vi una figura oscura entre los troncos. Mi corazón se aceleró, pero cuando intenté señalarlo, la figura desapareció. Un compañero me preguntó que si estaba todo bien. Estaban notando mi inquietud. Yo solo dije que sí, solo que creía haber visto algo, intentando restarle importancia. La noche avanzó y el ambiente se volvió más pesado. Los susurros que había escuchado antes comenzaron a intensificarse, como si el bosque mismo estuviera hablando. Me sentí atrapado en una especie de trance y no podía evitar mirar hacia la oscuridad. Era como si las sombras estuvieran tratando de comunicarse, pero no podía entender lo que decían. De repente, un grito resonó en la distancia. Todos nos pusimos de pie de inmediato. El sargento ordenó que tomáramos nuestras posiciones. Sin embargo, en el fondo de mi mente, sentía que había algo más en juego. Nos dirigimos hacia el sonido, moviéndonos con cautela a través del bosque. A medida que nos acercábamos, el aire se volvía más frío y el silencio se apoderó del lugar. Finalmente llegamos a un claro donde encontramos visiblemente a una persona asustada. Estaba sentada en el suelo. Su mirada estaba perdida y no parecía notar nuestra presencia. «Ayúdenme», gritó de repente.
como si despertara de un sueño profundo. Nos apresuramos a acercarnos y a calmar a la persona, y él nos contó que había estado atrapado en el bosque, huyendo de algo que le había estado persiguiendo. Dijo que esa persona o esa cosa iba a venir por ella, con una voz temblorosa. Mientras la ayudábamos a levantarse, sentí una presencia detrás de mí, una sombra que se deslizaba rápidamente entre los árboles. Miré hacia atrás, pero no vi nada. El sargento, al percatarse de la situación, nos pidió que nos fuéramos lo más rápido posible del lugar, y así lo hicimos. Hasta el día de hoy, no sabemos qué habrá sido esa sombra, pero definitivamente algo se esconde en ese bosque. Saludos. La mañana en que recibimos la orden para desplegarnos en la región rural de México era cálida y demasiado tranquila, pero el aire estaba cargado de tensión. Sabíamos que el cartel que operaba en esa área era responsable de un número alarmante de desapariciones. Era nuestra misión desmantelar sus operaciones y, con suerte, traer algo de paz a una comunidad que llevaba años sumida en el miedo. Mi nombre es Javier Ortega y soy parte de un grupo de élite conocido como GAFES, un equipo de fuerzas especiales dedicados a combatir el narcotráfico y la violencia en el país. Al llegar al pueblo, fuimos recibidos por un oficial local, quien nos informó sobre la situación. Las calles estaban desiertas y los pocos habitantes que vimos nos miraron con desconfianza. Había un aire de desesperanza palpable. El oficial nos condujo a una pequeña comisaría donde nos explicó que las desapariciones habían comenzado hace varios meses. Aquellos que se atrevían a hablar del cartel eran rápidamente silenciados. Las familias de los desaparecidos vivían en un constante estado de alerta, y la policía local era demasiado corrupta o asustada para actuar. Con cada palabra que escuchaba, mi determinación crecía. Era crucial que entendiéramos la dinámica del lugar antes de que comenzáramos nuestra investigación. Así que después de reunir información, decidimos hacer una ronda por el pueblo, tratando de hablar con los residentes y recopilar testimonios. Sabía que muchos de ellos temían hablar, pero había que encontrar alguna manera de romper el hielo. A medida que nos movíamos por las calles, la gente nos observaba desde las sombras de sus casas. Finalmente, encontramos a un hombre anciano que estaba dispuesto a hablar. Se presentó como Don Miguel, y mientras nos contaba su historia, sus manos temblaban. Habló de su hijo, un joven que había sido capturado hace 3 semanas, y de cómo había sido arrastrado a un vehículo por hombres armados. Su voz estaba cargada de dolor y desesperación. Ellos controlan todo aquí, dijo, su mirada perdida en el horizonte. No puedo hacer nada, nadie puede, continuó. La angustia de Don Miguel nos afectó a todos. No era solo un número en las estadísticas, era una vida destruida. Después de escuchar su relato, decidimos que era hora de entrar en acción. Planeamos una operación para rastrear a los hombres del cartel y, si teníamos suerte, encontrar a su hijo. Al caer la noche, nos dividimos en 2 grupos. Mi equipo y yo optamos por patrullar el área alrededor del pueblo, mientras el otro grupo se dirigía a un rancho abandonado que se rumoreaba era un punto de encuentro del cartel. Con cada paso que dábamos, el aire se volvía más denso. La oscuridad parecía cobrar vida a nuestro alrededor. Utilizamos visores nocturnos y nos movimos con sigilo, conscientes de que cualquier ruido podría delatarnos. Fue entonces cuando escuchamos el sonido de motores. Nos detuvimos en seco y nos escondimos detrás de unos arbustos. En la distancia, iluminados por las luces de una camioneta, vimos un grupo de hombres. Eran 4.
todos armados. Los reconocimos de las descripciones que nos habían dado los aldeanos. Eran miembros del cartel y estaban hablando entre ellos en voz baja. Nosotros nos quedamos en silencio, escuchando lo que decían. Mencionaron un hombre que me heló la sangre. Era el hijo de Don Miguel. La adrenalina corrió por mis venas mientras escuchaba. Sin pensarlo dos veces, les hice una señal al resto del equipo para que se prepararan. Sabíamos que teníamos que actuar rápido, pero también entendíamos el riesgo que íbamos a correr. Con cuidado, nos acercamos a ellos. El plan era simple: incapacitar a los hombres antes de que pudieran hacer daño. A medida que nos movíamos, sentía un nudo en el estómago. Sabía que esto no era un juego. Estábamos a punto de entrar en un enfrentamiento que podría costarnos la vida. Sin embargo, la posibilidad de salvar a un inocente nos estaba dando la fuerza que necesitábamos. El sargento dio la señal y al unísono nos lanzamos hacia adelante. La sorpresa fue total. Los hombres del cartel no esperaban que fuéramos tan rápidos. En cuestión de segundos, logramos desarmar a 2 de ellos, mientras que el resto trataba de reaccionar. En ese momento el tiroteo estalló y el sonido de las balas resonaba. Mi corazón latía con fuerza mientras me movía de cobertura en cobertura, tratando de mantenerme en línea de fuego. Pero en medio del caos, algo salió mal. Uno de los hombres que habíamos desarmado logró alcanzar su arma y disparó. Sentí un golpe en el costado y caí al suelo. El dolor fue inmediato, pero la adrenalina me mantuvo consciente. A mi alrededor, los gritos y disparos continuaban. Mi equipo estaba luchando, pero la situación se volvía rápidamente caótica. A pesar del dolor, logré arrastrarme hacia un lugar seguro. Desde allí, vi cómo mis compañeros trataban de asegurar el área. Fue entonces cuando escuché un grito desgarrador. Era el hijo de Don Miguel quien había sido mantenido cautivo en un vehículo cercano. Su voz llena de miedo me empujó a actuar. A pesar de mi herida, sabía que no podía quedarme allí y hacer nada. Con el poco aliento que me quedaba, corrí hacia el vehículo. Mis compañeros estaban distraídos con los hombres del cartel y aproveché esa oportunidad. Cuando llegué a la camioneta, vi al joven atado en el asiento trasero. Con manos temblorosas, logré abrir la puerta y liberarlo. «¡Sal! ¡Corre hacia el bosque!», le grité, mientras escuchaba que los disparos se acercaban. El joven salió corriendo, y en ese momento un golpe me hizo caer al suelo. Miré hacia arriba y vi a uno de los hombres del cartel. Antes de que pudiera reaccionar, un disparo resonó a mi lado. Mi compañero había llegado justo a tiempo. Con el cartelista neutralizado, me ayudó a ponerme de pie y juntos nos dirigimos hacia la salida. A medida que escapábamos, el sonido de sirenas comenzó a llenar el aire. Sabíamos que la policía local había sido alertada. Nos dirigimos al camino y finalmente logramos reunirnos con el resto del equipo. El hijo de Don Miguel estaba a salvo, y aunque yo estaba herido, la sensación de haber logrado algo importante me llenó de satisfacción. Mientras llevábamos al joven de regreso al pueblo, no podía evitar pensar en el precio que habíamos pagado. Esa noche había dejado cicatrices en todos nosotros, tanto físicas como emocionales. Sabía que la lucha contra el narco era una batalla constante, pero también era un recordatorio de que cada vida contaba. Cuando llegamos al pueblo, la gente nos miraba con gratitud. Yo sé que la historia de Don Miguel y su hijo se había quedado en el pueblo, y aunque la sombra del cartel seguía acechando, esa noche habíamos traído un destello de esperanza. Saludos. Soy el capitán Mario Delgado, y he estado al servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional durante más de 8 años. En mi carrera
He participado en múltiples misiones a lo largo de México, pero la operación en la selva de Tabasco dejó una huella indeleble en mi memoria. Lo que comenzó como una misión para desmantelar un cártel del narcotráfico se convirtió en una experiencia que nos confrontó con la realidad de los conflictos humanos y la historia de las comunidades locales. Nuestra misión comenzó con la llegada a una remota región selvática, donde se sospechaba que un cártel operaba. La vegetación era densa y el clima húmedo y caluroso. Desde el primer momento la selva se sentía cargada de tensión. Los rumores del terror que estaban causando los carteles en la zona generaban un ambiente de preocupación entre mis hombres. La realidad de la selva no solo era un escenario de belleza natural, sino también de conflictos y sufrimiento. Durante la primera noche en el campamento, mientras realizábamos nuestra vigilancia, comenzamos a escuchar un sonido peculiar. Era un canto lejano que parecía flotar en el aire, intercalado con los ruidos de la selva. El sargento Hernández, una de nuestras mejores operadoras, se detuvo y preguntó: ¿escuchan eso? Todos asentimos, y la curiosidad nos llevó a seguir el sonido. A medida que avanzábamos, el canto se volvía más claro, pero también comenzamos a sentir una inquietud en el ambiente. Era como si la selva estuviera viva, y el canto resonaba en un trasfondo de tristeza. Al día siguiente, decidimos investigar la fuente del sonido. Mientras caminábamos por la selva, encontramos un pequeño asentamiento indígena que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Las casas eran de madera y estaban cubiertas de vegetación. Nos acercamos y notamos que había varios ancianos sentados en un círculo, cantando suavemente. La melodía que habíamos escuchado en la noche anterior provenía de ellos. Al presentarnos, les explicamos nuestra misión y el motivo de nuestra presencia. Los ancianos nos recibieron con respeto, pero también con un aire de desconfianza. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Don Felipe, se acercó y nos contó la historia del lugar. Nos habló de cómo su comunidad había sufrido a manos de los narcotraficantes que habían comenzado a invadir sus tierras y destruir su forma de vida. La música que escuchamos era un canto de resistencia, una forma de mantener viva su cultura y su historia en medio del caos. Comprendimos que, sin saberlo, habíamos sido testigos de una lucha mucho más profunda. La selva no solo era un refugio para los narcotraficantes, sino también un hogar para aquellos que luchaban por preservar su identidad. Nosotros decidimos hacer algo. Con la autorización de nuestros superiores, comenzamos a colaborar con la comunidad. Realizamos patrullas conjuntas y proporcionamos asistencia en la protección de sus tierras. A medida que pasábamos más tiempo con ellos, aprendimos sobre su historia, sus costumbres y sus conexiones con la selva. La situación se intensificó cuando un grupo del cartel intentó tomar control del asentamiento. Con la ayuda de la comunidad organizamos una defensa. La noche del enfrentamiento, el canto resonaba en el aire, esta vez como un símbolo de unidad y resistencia. Mientras nos preparábamos para la confrontación, el sonido de la melodía nos daba fuerza y determinación. No solo éramos soldados de élite, éramos aliados de una comunidad que estaba luchando por su supervivencia. Aunque el enfrentamiento fue feroz, logramos repeler el ataque. Después de la batalla, nos reunimos con los ancianos. Don Felipe nos agradeció por nuestra ayuda y nos recordó que la verdadera lucha no era solo contra el narcotráfico, sino también por el reconocimiento y el respeto de sus derechos. Al regresar a la base, reflexioné sobre lo que habíamos vivido. La misión en la selva se había transformado en una lección sobre la importancia de escuchar y aprender de las comunidades que habitan en las zonas más afectadas por este tipo de actos. Saludos. Y bien, comunidad, ¿qué les parecieron estos relatos? Quiero mandarle un saludo a todos aquellos militares que nos escuchen.
Si son nuevos por aquí, agradezco que se suscriban, compartan, den like, comenten la palabra militar. Eso nos ayudará a que la plataforma nos dé mayor proyección y alcance. Sin más, nos vemos en otra edición. Yo soy Gustavo. Hasta pronto. Historias de terror de la internet.